las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Primero, analizaremos los recientes enfrentamientos entre el ejército y las organizaciones criminales asociadas al robo de combustible en Puebla, una amenaza más a la seguridad pública del país. Luego vamos a examinar la victoria del candidato centrista Emmanuel Macron en las elecciones francesas, quien derrotó a la populista derechista, demagoga Marine Le Pen, y ahora enfrenta el reto de gobernar un país dividido. Finalmente, nos pondremos al corriente con lo que está sucediendo en Venezuela, las protestas que han escalado tras la convocatoria de Maduro para convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Leo? Jorge Castañeda, Javier Tello, muy buenas noches. El sábado se anunció un operativo de 2,000 elementos policíacos para desarticular las organizaciones criminales dedicadas al robo de combustible en la zona conocida como el Triángulo Rojo en Puebla. Esto luego de que el miércoles pasado una serie de enfrentamientos entre el ejército y bandas de huachicoleros en Palmarito, Tochapan, dejara un saldo de 4 soldados muertos y 6 civiles. En la última década, la ordeña de ductos de Pemex ha aumentado exponencialmente y se ha entrelazado con la violencia del crimen organizado, particularmente en territorio poblano, que se ha convertido en la entidad con más tomas clandestinas en el país. Este fenómeno ha provocado pérdidas de miles de millones de pesos a petróleos mexicanos. Desde el año pasado, estos grupos criminales se han enfrentado a las autoridades y el conflicto ha escalado. En un sexenio manchado o caracterizado por el alza de la violencia desde el 2014, se suma esta otra amenaza a la seguridad del país. Héctor, tú hoy escribes la numeralia, impresionante, los números del negocio del robo de combustibles, que aquí nos los dijo Eduardo Guerrero desde hace unas semanas, ya es, después del narcotráfico, el segundo negocio más rentable para los grupos del crimen organizado. Dice, bueno, hay que decir que en esta ocasión los periódicos del día siguiente del enfrentamiento estaban muy bien, realmente tenían una información muy sólida, muy coincidente, y era relativamente fácil hacerte una idea de qué tamaño es el problema y cuánto ha crecido, porque es muy importante lo rápido que ha crecido. Así es. En el año 2016 descubrieron 1,500 tomas clandestinas nuevas en el estado de Puebla. El año anterior creo que habían descubierto 700. Y así, de manera que venía exponencialmente. Lo que yo aprendí ahora en Puebla a través de un portal que se llama Mundo Nuestro, que maneja Sergio Mastreta, es un poco la historia de cómo se constituye y en qué consiste el mercado del huachicol, que es un mercado de gasolina y diésel, a mitad de precio, eso es lo que es. O más barato. O más barato a veces. Entonces, el gran mercado empieza con los camiones, miles y miles de camiones que llevaban tierra para rellenar el terraplén de 400 hectáreas en donde se iba a asentar y se asentó la empresa Audi. Ahí empezó la gran demanda extra en la región de combustible y apareció este combustible barato. Esos trabajos empiezan como en 2012 y 2013. Coincidentemente, empiezan los grupos criminales a ver que ahí hay un negocio del tamaño, ese sí, comparable con las rentas del narcotráfico. Dice Pemex haber perdido en esa zona 2,600 millones de pesos de gasolina. ¿En esa zona? En el 2016. Si lo vendieron a 5 pesos, bueno, pues es un negocio de 1,300 millones. Sí. Tú imagínate la derrama de 1,300 millones en un año en la franja
de municipios conurbados, están todos conurbados, Acatzingo, Tepeaca, Quecholacto, están todos conurbados y van junto con la carretera porque por ahí va el ducto. Por ahí va el ducto, claro. Entonces, la derrama es impresionante y el negocio es impresionante, pero la solidaridad de la gente por la derrama es también muy impresionante, Bueno, porque como lo hemos visto. les venden la gasolina también a ellos barata. Entonces, si tú quieres... Y no es que se le regalan. Si tú quieres reprimir o terminar el negocio del huachicol, tú tienes que estar dispuesto a reprimir o a contener a pueblos completos. Ahora, el asunto, digamos, sistémico de ahí es este. Es una enorme cantidad de gasolina. Primero, es imposible que la distribuyas rancheramente en bidones de pobres. No, las gasolineras. Solo la puedes distribuir mediante el sistema establecido de gasolinerías. Sí. Esa es la primera cosa. Segundo, eso de que chupas un ducto se oye muy rápido y se dice muy fácil. Hace falta una ingeniería, un conocimiento y unos aparatos. O sea que nosotros no podemos ir a hacer Sí eso. podemos, pero nos explota. como a muchos, sí, como a muchos este fin de semana. les explota. Sí. Entonces, ¿cuánto personal necesitas que conoce eso? ¿Cuántas válvulas necesitas que tienes que adquirir para hacer 1,533 tomas clandestinas nuevas en Puebla? Eso no puede venir sino de adentro de Pemex. Totalmente. De gente que estuvo en Pemex o de gente que está en Pemex. De proveedores que le vendían a Pemex las válvulas o que ahora ya no les vende las válvulas. Es tanto el sistema de reparto como el sistema de pinchar los ductos es un asunto profesional que viene de dentro de Pemex y de la red de gasolinerías que están en Puebla. Y perdón, también la información de cuándo van a lanzar qué tipo de combustible. Porque no es que el tubo siempre lleve la misma gasolina. Claro que no. A veces avientan diésel, a veces premium, a veces magna, a veces otras cosas. Entiendo que cuando hay flujo, así es. No puedes intervenir el ducto, porque te revienta. Sí. Entonces ellos tienen que tener la información de cuándo viene, en fin. Entonces, eso es un negocio de adentro. Claro. Ahora, claro. ¿Y quiénes son los grandes socios de los Zetas que se vienen a este negocio? Pues la policía del Estado de Puebla, el director de policía del Estado de Puebla, del gobierno de Moreno Valle, en 2015 fue detenido, se llama, creo, Marco Estrada, cuando estaba custodiando con sus hombres 22 camionetas de huachicoleros. Es detenido en flagrancia. Bueno, entonces el circuito es criminal, desde luego, pero es también institucional y es de una fuga institucional y es un sistema de reparto, de ordeña, de protección bastante bien armado. No es un asunto de pueblos que se están insurreccionando y de gángsters que están peleando con el ejército, no solo ni fundamentalmente. Es un sistema perfectamente armado para sustraer, pues eso, un valor de 2,600 millones de pesos. En esa zona. En un año. Porque en Guanajuato también hay problemas, también hay en Tamaulipas, en fin, hay... Por donde hay ductos. Hay en Tamaulipas, en Guanajuato. Veracruz y en Guanajuato. O sea, a ver, si hay algo que no entiendo. O sea, más o menos lo que hacen es sacan el combustible de los ductos. Sí. Donde no hay un ducto, pues no se puede, ¿no? No. O sea que si sabes dónde están los ductos... Tienes que saber primero. Bueno, pero si tu gobierno o estado sabes dónde están los ductos, pues más o menos puedes cuidarlos, ¿no? Pues sí, más o menos. Pero a ver, a ustedes... No sé de ductos. A ustedes que tanto les gusta el gobierno y el Estado. Este es el gobierno y el Estado en acción. Nuestro gobierno y nuestro Estado mexicano en acción. ¿Quieres retirar al Estado de esto? No, bueno, a ver. Yo no sé si en general sea un Estado fallido, pero en ese ducto, en ese lugar, pues todo indica que huele a Estado fallido, suena a Estado fallido. Explota como está. Oye, es un Estado fallido. Tienes razón, pero a lo que huele en realidad es a omisión. Porque todo eso sucede, una vez que te lo cuentan en detalle,
Todo eso sucede a la vista de todo mundo. Sí. No hay manera de que un vecino, o ya no digas un presidente municipal, ya no digas un gobernador del estado, no se dé cuenta de eso. A ver, es a la vista de todo. Sé que está mal visto, ¿y el jefe de la zona militar? Bueno, naturalmente. Claro, el jefe de la zona militar. No sabe dónde está el duque. Javier, es a la vista. Sí, bueno, yo creo que a diferencia de la cocaína, la heroína, que es un producto que es ilegal cultivar, fabricar, transportar, vender y consumir, pues la gasolina es como el agua embotellada. Entonces yo creo que aquí, si mañana pudieran entrarle al negocio del agua embotellada, pues le entrarían, ¿no? Aquí la gente dice, pues yo lleno mi gasolina en vez de la gasolinería, pues con estos cuates, o en la gasolinería que me la vende más barata, pues es lo mismo. Yo de todos modos estoy pagando por mi gasolina, y además el gobierno que me la vende carísima por impuestos, en fin, hay una lógica. Sigue el argumento y vas a llegar, ¿sabes a cuál? A lo que están diciendo en esos pueblos. Sí. Bueno, finalmente, ¿de quién es el petróleo? Sí, del pueblo. Claro. Exacto, entonces yo creo que también hay esa lógica. Hay un candidato que dice lo mismo. Pero precisamente... Es nuestro. Sí, claro, se lo está claro, ¿no? Sí. Pero la otra cosa que para mí evidencia todo este tema es que quedarse parado en el tema del combate al crimen organizado es retroceder. Y es retroceder porque se transforma, muta de manera muy rápida. Un problema que no existía, de repente se vuelve un enorme problema. En ese sentido no te puedes quedar parado. Y creo que este tema de los huachicoleros es eso, es la manera en que se ha ido transformando el problema del crimen organizado en los últimos años. Y creo que este gobierno, por razones muy particulares, no le entró. Primero le bajó el tono al tema, eso se vale siempre y cuando sigas haciendo cosas. Mi sensación es que dejaron de hacer cosas y su apuesta fue una de crecimiento económico, ¿no? Bueno, yo creo que parte de lo que estamos viendo es el resultado yo creo, de un error estratégico y creo que viene de la impresión de que iba a la baja la violencia y que todo parecía estar más o menos bajo control. No, cierto. Pero puedo lanzar una provocación, porque me parece que es importante este tema. Lo he estado pensando. Si Pemex fuera una empresa privada, ¿habría ese negocio para el crimen organizado? O sea, ¿el dueño qué haría? El dueño, una policía privada para cuidar sus a ver, por eso lanzo la provocación. Bueno, a ver, el dueño que diría, bueno, pues nos están fregando 2.400 millones de pesos allá en Hay un caso que me consta. A ver. En algún momento, los acuerdos entre México y Francia, que vamos a hablar ahora de Francia, uno de los proyectos que traían los franceses, el gobierno y el Ministerio de Defensa y la empresa Safran, era que se montara una fábrica de drones en México que produciría como 15, 20 drones, pero drones de los militares. Y finalmente no se quiso. En México no quiso. Por buenas manos. Bueno, uno de los usos que presentaron los franceses fue a Pemex. Y uno de los, cuando el gobierno decía es que no tenemos uso para 15 drones o no sé qué, bueno, los franceses dijeron, bueno, déjenos hablar con Pemex, con CFE, etcétera, para este tipo de asuntos, para vigilar. El gobierno no quiso. ¿Qué haría una empresa privada si llega a costarle más lo que está perdiendo que lo que tiene que gastar para evitar esa pérdida? Si es con drones, si es con policía privada, si es con satélites, cosas geoespaciales, etc. Para lo que sea, la empresa privada va a terminar por gastar ese dinero, porque si no lo gasta, pierde todo eso. Oye, comenzando por encontrar la red dentro de la empresa que está involucrada en esto. Por supuesto. Bueno, a ver, ¿por qué el Estado no puede? Esa es mi provocación. A ver, Javier, los estados pueden. A ver. ¿Cuál es uno de los principales problemas que enfrenta el sector privado en México? ¿De qué ¿La inseguridad? La inseguridad, la extorsión. Entonces, el hecho de que sean privados no resuelve el problema de inseguridad. Te doy un ejemplo. El problema de la extorsión. Entonces, en un ferrocarril que pasaba por Guanajuato, los empezaron a asaltar y a robarse no sé cuántos coches y camionetas, etcétera. ¿Qué hizo la empresa? Puso un muro en la zona y empezó a mandar guardias privados con armas de asalto. ¿Esa es la solución? Se solucionó, ¿eh? No, es que... A ver, se solucionó el tema del robo a esos ferrocarriles que hoy en día son privados, ¿eh? Entonces privaticemos la seguridad pública. Bueno, a ver, el ejército. Vendamos el ejército al mejor privaticemos Pemex. ¿Qué te parece si mejor privatizamos Pemex? El problema es uno de seguridad pública.
Ese es el problema, con colusión con la autoridad. El que hay que resolver es ese. Pensar que lo puede resolver privatizando cosas. No, privatizando la Cosas. empresa. Bueno. Yo me pregunto cómo respondería Hay una un empresa caso. frente a algo así. Haya- Una empresa privada. Hay ya un caso ¿No? en México de A una ver. respuesta de una empresa que respondió ante el saqueo de sus minerales con efectividad, que es la empresa esta india que está en Lázaro Cárdenas, Las Tuchas. Lázaro Cárdenas. Bueno, Mittal, sí. Cada vez que había un problema era un dolor de muela serio para el gobierno. Sí. Hasta que la presión de los inversionistas obligó a ponerle un alto a poner a la Marina. Vino, a la vino el Marina señor, todo. ¿no? Vino el señor varias veces, Mittal vino y varias a veces. exigirle Le al mataron presidente. un jefe de seguridad. Sí. Y cada vez que había algo, un indicio claro, era para el gobierno el problema de un inversionista reclamando seriamente el asunto. Yo creo que si Pemex fuese una empresa privada, este problema podría existir, pero en condiciones muchísimo menores. O auténticamente Muchísimo autónoma. menores. Te voy a decir por qué. Autónoma. Te voy a decir por qué. Dentro del Porque, Estado. te repito, Pero- el sistema de distribución es el de los franquiciatarios, de los gasolineros. Son ellos los que están comprando También, claro. por un valor menor el líquido. Están robando Sí. a la empresa, están robando a su proveedor. Si tú eres el proveedor de esas gasolinerías, tú verías la manera de vigilar las gasolinerías y quitarle el negocio Claro. al que te roba la mitad del precio. ¿Por qué no lo hace Pemex? Ese Porque es mi no tiene- punto. porque- ¿Por a qué ver, no no, lo no, hace a ver, Pemex? Pemex es, No. digamos, la pirámide Sí. que sabemos de siempre, de mayor riqueza de una paraestatal en México, más corrompida sistemáticamente, desde la forma como contrata a sus trabajadores hasta la forma como contrata a sus proveedores y la forma como se presta dentro de la empresa los trabajadores de alta calificación y no de alta calificación de la empresa para robarle a la A ver, empresa. pero ¿quién iba a Eso- ir a eso reclamarle así es. a Peña Sí, Nieto? así ha sido. Totalmente. Oiga, señor presidente, ¿por qué no manda al ejército a Puebla a cuidar los ductos? ¿Lozoya? O sea, él iba a pelearse con Peña, decirle... Tengo la impresión que esa no era la relación entre ellos, así como de mucho enfrentamiento, de gran autonomía, o robaba para la corona sin que la corona supiera. ¿O cómo ¿Sabes es? quién? El Porque ahí ya no dirigente entiendo. del sindicato, a lo mejor preocupado por los Él, ingresos de las también empresas. Romero de Champs Podría haber Bueno, ido ¿quién- a... quién organizaba? Sí. ¿Quieren que Entre le ya- dé ya- los nombres de A algunas ver, empresas privadas ¿de qué? que están coludidas y Todas, todas, pues sí. Es un tema de público-privado. Todas. Sí es un no, tema de no, administración pública, perdóname, Eso sí, Javier. eso sí, Perdón. no es de público-privado. El Estado mexicano ha fracasado en administrar bien el petróleo en México. Perdón, punto. Esto que dice No, eso ha sido siempre así, Héctor Aguilar, de que es una empresa que es el ápice de la corrupción, es porque es una administración pública. Y López Obrador, como lo dijo Fox, como lo dijo Calderón, como lo dijo Peña Nieto, creen que cambiando la administración, y ahora sí lo vamos a hacer de manera honrada y vamos a poner Fox gente creía honesta. eso, por cierto. Sí, Yo lo que les digo es que lo que están haciendo es elevando el costo para el sector privado. Una de sus quejas es el enorme gasto que tienen que hacer para garantizar la seguridad de sus camiones, etcétera, etcétera. Entonces ahora se lo quieres dar todo ese gasto al sector privado que se ocupe de la seguridad de sus productos. Claro, a ver, A ver, me parece, déjeme acabar, por favor. Sí. Son tres. Me parece muy bien, me parece muy amistoso. bien que quieran privatizar Pemex. Ahora, de acuerdo. cada vez usan cualquier situación para argumentar a favor de eso. Siempre cualquier tema. Es que hay que privatizar Pemex. No sé, oye, igual sí. a ver, Javier. Pero no Porque yo no estoy de exageren. acuerdo. Javier, Tú no estás de acuerdo con privatizar. yo no he dicho, Sí yo no he estoy dicho que hay que de acuerdo, privatizar no por Pemex. esta razón. Yo no por he esta dicho. razón. Es lo que parece, estaban diciendo ahorita. No es esa la discusión. Exactamente. La discusión El es una problema es empresa el de este Estado, tamaño no Pemex. que está teniendo una fuga de este tamaño y al que no le ves ni la codicia, ni el pundonor, ni la irritación de estar siendo robada, sino que va sucediendo y sigue sucediendo y tú no hemos visto al director de Pemex pararse frente al gobernador de Puebla y decirle, oye, ya está bien, me estás robando en tu estado y al jefe de la zona militar, oiga, comandante, ya está bien, me están robando en su estado. No lo hemos visto. ¿Por qué? Porque él se porta de otra manera.
él se porta como un político. Nosotros, entonces, esa falta de pundonor de la empresa es clarísima. Y la complicidad de parte de la empresa, para empezar de las gasolinerías, no todas, como los periódicos. No todos toman dinero, algunos no toman dinero, pero de que se toma dinero, se toma dinero. Bueno, pues igual en las gasolinerías. Sí. No todas, sí. Pero ahí es donde está la distribución. Bueno, pero son privadas. Son privadas. Héctor, hay otro tema aquí que es fundamental. Vamos a suponer que esto empezó en el 2012 con Audi en esa parte del país. No. Sí. Okay. Han pasado 5 años. Claro. El Estado, olvidémonos de Pemex, el Estado obviamente no le ha dedicado la fuerza suficiente a este asunto. No. Si hoy están mandando 2,000 efectivos del ejército, es el anuncio de ayer. ¿O no? Sí. Quiere decir que no los mandaron esos 2,000 a lo largo de los últimos 5 años. Estaban en otra parte. ¿En dónde estaban? Estaban quemando sembradíos de marihuana en la sierra de Sinaloa. También. ¡Qué gran idea! Sí. O sea, esa sí es una idea chingona. Ahora. Es así. Yo te voy a dar otro ejemplo. En buen castellano, porque digo, en buen francés, porque vamos a hablar de... O sea, no mamadas. Estaban realmente dedicados a una labor estratégica, quemar sembradíos de marihuana para que los norteamericanos tengan que fumar mota gringa, la que describes en tu artículo de hoy, en lugar de estar en Puebla. ¿Y por qué no pueden estar en ambos lugares? Pues ¿por qué no? No les da. Pues no les da, a ningún ejército le da para todo. Y a este ejército, en un país donde se gasta tan poco en la seguridad, pues no le da. Yo digo que no está mal que no le dé, es mi opinión. Pero bueno, en todo caso es obvio. Hay un tema. La industria no textilera empezó a tener también robos de camiones de sus productos. Todas tienen Y problemas. luego encontraron que ese producto se vendía en los tianguis informales de las ciudades del país. ¿Qué hizo la industria textilera? Se fue con el presidente, fue con el secretario de Economía, se quejaron, presentaron las evidencias, etcétera, y entiendo que han logrado más o menos solucionar el tema. ¿Por qué? Porque hay alguien interesado. O sea, el fondo del asunto es que cuando hay dueños, los dueños les rompe el alma, que les roben. El huevo. Y entonces hacen todo lo posible para que no les roben. En Pemex no, Javier. En Pemex les roban y no hacen nada. Efectivamente es lo que ha estado pasando. Yo creo que si estamos condenados a que siempre pase eso, yo creo que yo no acepto esa conclusión. Yo no acepto esa conclusión. Es decir, ves empresas públicas de petróleo que se comportan de manera muy distinta alrededor del mundo. Unas mejor, otras peor. Pensar que necesariamente se van a comportar de la peor manera, yo creo que es equivocado. E insisto, el problema que tenemos aquí es uno de seguridad pública que tiene que seguir siendo un tema que le toca al gobierno resolver. Ahora, hay otro tema. Perdón, nos tenemos que ir tenemos que irnos a un... Ya me está matando, Iván. Regresamos en un momento, le concluimos con este tema, si les parece, y vámonos a frase. Regresamos un momento más.